Y damos la bienvenida ahora a nuestro invitado Manuel Morales del CONADE. Manuel, buenos días, ¿cómo le va? Bien, Marcelo, muy buenos días. Acá en La Paz está nublado, como creo que en toda parte, Sí, todas sí. partes del país, ¿no? Sí, antes de entrar en el tema, usted está anunciando un cacerolazo. Quiero conocer su criterio en torno a la decisión del MAS con su bancada mayoritaria, que el pasado viernes aprobaron un decreto que deja libres de polvo y paja, como dicen, a más de 1,000 personas que estaban vinculadas con varios actos de corrupción, como el Fondo Indígena, la quema de los buses del municipio de La Paz. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué mensaje nos deja esta decisión de la bancada mayoritaria del MAS? Sí, estamos a 100 días, ¿no? Ya del gobierno de Luis Arce, y este es un decreto presidencial, esto es importante remarcar, que está dando una amnistía y un indulto con varias irregularidades. El MAS ha tratado de dar una amnistía a su gente desde que hubo las negociaciones. Es importante que la gente entienda, desde que hubo las negociaciones para intentar sacar a la gente de la Embajada de México, ¿no? Cuando hubo la Comisión de Pacificación, donde participó la Iglesia, participamos nosotros y sobre todo la gente del MAS, se intentó por todos los medios posibles generar una norma de amnistía. ¿Qué significaba eso? Que los que estaban en la Embajada de México puedan salir rápidamente y se dé como un indulto a toda la gente que se vea movilizado. Pero luego ha venido situaciones más graves todavía. ¿Te acuerdas de un dirigente que habló de milicias armadas? Uh -huh. Hubo la quema de las casas, los Pumacataris, pero además hubo un bloqueo por el tema de Del gas, del el oxígeno. traslado de la fecha, ¿no? De las elecciones, que al final se quedó nomás que iba a ser el 18 de octubre del 2020, pero la dirigencia de la COP, por ejemplo, hizo un bloqueo, hubo personas que murieron, había el tema del de el oxígeno, la gente se acuerda de todas esas cosas. Bueno, con esta ley de amnistía e indulto dan un plumazo al Poder Judicial, a la Fiscalía, y todas esas personas que estaban siendo procesadas, y fíjate, muchos de ellos estaban con detención domiciliaria, es decir, que no se puede argumentar que por razones humanitarias o por el tema del COVID o el hacinamiento a las cárceles estaban y están con detención domiciliaria. Todas esas personas ahora son excluidas de los procesos con esta ley. Entonces, es una ley que vulnera el Estado de Derecho, vulnera el debido proceso, vulnera la autonomía del Poder Judicial. Y como es una ley que solo va a beneficiar a los masistas que han hecho acciones de sedición, que han cometido delitos, es una ley que nosotros la estamos rechazando. Y esta ley se suma a la ley de emergencia sanitaria y parecería que en 100 días el gobierno de Luis Arce le encanta echarle fuego, ¿qué se llama gasolina al fuego? En vez de dar una solución a los problemas como el COVID-19, que es el más acuciante para la población, Marcelo. Manuel, ustedes están preparando un cacerolazo. Sí, Protestan porque creen que la norma esa que acaba de mencionar, la ley de emergencia sanitaria, primero que no es constitucional, segundo, incluye temas que no deberían estar incluidas en esa norma. Y claro, hay varios sectores que protestan, incluso en el tema autonómico, estaría, en caso de ser necesario, invadiendo sí, competencias de gobiernos subnacionales. así es, ¿no? Entonces, la ley de emergencia sanitaria, en el contexto que te he descrito de estos 100 días, en el momento en el que el gobierno está atravesando una segunda ola, en el momento que el tema del COVID-19 es un tema tan delicado, o sea, realmente es tan delicado, en el peor momento le meten esta ley de emergencia sanitaria, Uh -huh. que como tú has dicho, tiene varios aspectos que vulneran la Constitución. Uno de ellos es que el gobierno central se va a atribuir, ¿no? Dice, las competencias de los gobiernos subnacionales una vez que este consejo que va a conformar declare la emergencia sanitaria, después de que ya estamos casi un año, prácticamente en el próximo mes ya va a ser un año de pandemia y emergencia. Entonces, esta ley vulnera varias cosas y por eso el CONADE ha tomado la decisión junto a sus plataformas. Hay que recordar que una parte del Colegio de Médicos es parte del CONADE. Entonces, hemos tomado la decisión de convocar un cacerolazo para este 21 de febrero, que es domingo a las 7 de la noche,
se recuerda 5 años del 21 de febrero. ¿Y por qué un cacerolazo? Porque es una medida ciudadana que permite que la gente desde la puerta de su casa, su patio, su ventana, en las personas que viven en edificios, puedan protestar por estas dos leyes, pero además por la situación de la mala administración de la pandemia, del COVID-19 y todas las consecuencias que van a venir, que están relacionadas al tema de las vacunas. Yo quiero recordarle a la población que el momento en que a mí me vayan a vacunar, o a ti, Marcelo, o a cualquier ciudadano, tú tienes que dar tu consentimiento libre e informado, por si acaso, ¿no? Es decir, tú lo primero que vas a preguntar es qué vacuna me están poniendo, cuáles son los efectos, cuál es el origen de la vacuna. Yo voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una vacuna y otra, si me va a afectar como hombre, por ejemplo, en mi capacidad reproductiva posterior, porque hay ya denuncias de que las vacunas, por ejemplo, van a dañar la capacidad reproductiva de los hombres. Eh, y luego voy a hacer una serie de preguntas y el médico me va a decir, lo siento, señor Morales, no le puedo dar esa información porque es confidencial. ¿Y qué pasaría, digamos, si hubiera un juicio? ¿Qué pasaría si incumplen estas farmacéuticas, estas corporaciones, ¿no?, de medicamentos? ¿Qué pasaría si las vacunas llegan en mal estado? Tendríamos que hacerle un juicio, pero no podemos hacerlo en Bolivia, porque esta ley además nos obliga a que todas las demandas sean en el país de origen de las empresas farmacéuticas. Es decir, vamos a tener que ir a Rusia, vamos a tener que ir a los tribunales de China o de Gran Bretaña o de donde sea a pleitear y subordina la normativa nacional a estas industrias y a esta normativa extranjera. Por todos esos motivos, nosotros vemos que es gravísimo la ley de emergencia sanitaria y por eso estamos convocando a un cacerolazo para este 21 de febrero y lo que queremos es que la población también haga suya esta manera de protesta que es pacífica, que es democrática, que es ciudadana y que todas las plataformas del 21F, todos los colectivos, el movimiento cívico, el movimiento ciudadano, pueda apropiarse de esta bandera de lucha, Marcelo. Es preocupante porque el ministro de Salud en Sucre, le cuento que ha anunciado que la campaña masiva de vacunación va a arrancar presumiblemente los primeros días de marzo, toda vez que arranca también, comienzan a llegar y será con la vacuna china. Recuerde que acaba de suscribir la semana pasada el presidente Luis Arce un convenio para la compra de 400.000 vacunas, porque 100.000 son de regalo del gobierno chino, eso es el informe que daba. Ya en Sucre anunció que comienza con estas vacunas la vacunación a las personas de alto riesgo. El tema es entonces muy actual, muy grave, porque como usted dijo, no hay garantías para quienes se van a colocar la vacuna. Ellos dicen que es voluntario, pero por debajo es obligatorio porque habrán otras medidas colaterales. Por ejemplo, dicen que no podrás viajar, varias otras medidas que lo hacen obligatorio, aunque en el papel no diga es obligatorio, es voluntario, querido Manuel. Claro, o sea, la vacunación tiene que ser bajo consentimiento informado. Esto quiero remarcártelo porque es un derecho a la salud, es un derecho constitucional. No puede haber vacunación como si fuéramos un rebaño de ovejas o de llamas, digamos, lo pondremos en las palabras de nuestro vicepresidente, ¿no? Tiene que haber un consentimiento informado, se tiene que informar a la población sobre los efectos, todo eso. Pero además tiene que haber, el Estado tiene que garantizar la calidad del producto. ¿Y cómo se garantiza la calidad, Marcelo? A través del registro sanitario. Pero ¿qué pasa con la ley de emergencia sanitaria? Están anulando todo el procedimiento de registro sanitario. Es decir, una vez que el presidente Luis Arce promulgue la ley, que no lo está haciendo porque sabe de estos problemas, sabe de las consecuencias gravísimas que va a haber, lo que tienen que hacer de manera inmediata el Ministerio de Salud en la reglamentación de esta ley, si es que se promulga, tendrían que anular en la reglamentación la parte central de la ley del medicamento y todo el registro sanitario para vacunas. ¿Te imaginas Uh eso? -huh. Y eso significa atentar contra la soberanía, contra el centinela que durante muchos años se ha construido en el sector médico, que es aquel que ve que el medicamento tiene que estar registrado legalmente en el país. El registro sanitario se basa en manuales de buenas prácticas, se basa en procedimientos, pero todo eso va a ser eliminado
y se va a hacer un procedimiento abreviado, ¿no? O sea, eso ya te suena a que el Por procedimiento emergencia, como abreviado dice el nombre de la ley. es en 24 horas, Marcelo. Es Sí, decir, que una persona, una importadora, va a poder importar una vacuna, porque no van a poder el gobierno frenar si es que entra con la ley de emergencia sanitaria, van a poder las importadoras importar vacunas en 24 horas. Se están anulando las competencias de la aduana de que tú deposites toda la documentación. Y si estás haciendo una importación, únicamente tienes que presentar un certificado que homologue que la vacuna ha sido elaborada en un X país bajo también procedimientos abreviados. Es terrible, es decir, ¿cómo puede el gobierno nacional meternos una ley con todas estas cláusulas que dañan y desprotegen la salud de la población, pero sobre todo que van a hacerle un daño, yo creo que irreversible a la capacidad de investigación, a la y de capacidad de control y de protección, fiscalización. por supuesto, después de fiscalización, porque además está una cláusula de confidencialidad, es decir, no vamos a saber a cuántos realmente van a comprar las vacunas. Dice que después de 2 años, imagínate, después de 2 años, dice la ley, que los papeles de las importaciones que se van a hacer de vacunas hoy día van a ser transparentadas. Mientras tanto, toda la información va a pasar a la Contraloría, pero tú sabes que la Contraloría está al servicio del gobierno y después de 2 años se van a quedar callados, todo el mundo se va a olvidar. Entonces, es un tema que vulnera la Constitución, vulnera la seguridad nacional, vulnera el derecho a la salud, elimina el tema del Poder Judicial, ya hemos dicho, en el tema de la amnistía e indulto. Entonces, por lo tanto, la suma de todos esos factores está obligando a que la ciudadanía salga a hacer este cacerolazo y vamos a ver si la ciudadanía que nos está escuchando, que ha participado en el voto en el 21F, que ha salido a defender el voto durante las movilizaciones del año 2019, que ha estado movilizándose también en el año 2020, vamos a ver si la ciudadanía se queda callada, sumisa, acepta estas dos normas o sale realmente a protestar a través de este cacerolazo. Y si el cacerolazo es un éxito, seguramente conjuntamente con los médicos y otras organizaciones, vamos a diseñar toda una estrategia. Entonces, yo creo que el gobierno sabe, se ha dado cuenta que la promulgación de esta ley realmente le va a traer muchos problemas y por eso desde hace más de 14, 15 días no lo ha hecho, ¿no? Ujú. Porque por lo general únicamente el presidente tiene que firmarlo y presentarlo en el Palacio. No Sí. es un trámite mayúsculo el que se tiene que hacer y el gobierno sabe de los graves problemas que va a generar con esta ley y por eso no la está promulgando, pero tenemos información que ya es inminente a la promulgación, por lo menos el día de hoy, y por eso es que el CONADE está actuando en responsabilidad y está convocando a este carcerolazo, Marcelo. Muchas gracias, Manuel. Estamos atentos y como usted dijo, el gobierno, el mismo ministro en Sucre ayer dijo que apenas pase el carnaval, es decir, que supone hoy va a promulgar la ley. Muchas gracias por el contacto, estamos atentos. Buen día. Gracias, Marcelo. Encantado también. Gracias. Vamos a Listo. la pausa y volvemos enseguida. Aquí en el Deber Radio seguiremos informando. Pausa.